Nunca he sido de los que creen en fantasmas, pero lo que me pasó esa noche cambió todo. Era una madrugada lluviosa en Guanajuato y las calles estaban desiertas. Había algo en el aire esa noche que me ponía nervioso. El golpeteo de la lluvia contra el parabrisas sonaba más fuerte de lo normal, como si intentara ahogar un silencio inquietante. Sentía un cansancio pesado después de llevar casi 8 horas al volante, pero también una sensación extraña, como si algo fuera de lo común estuviera por suceder. Lo que me sucedió con un pasajero que recogí en la calzada de Guadalupe es algo que nunca podré olvidar. Esa noche había trabajado por horas sin encontrar clientes. Había pasado al menos 3 horas recorriendo las calles desiertas y pensaba que la lluvia constante ahuyentaba a cualquiera que pudiera necesitar un taxi. Aunque también me preguntaba si era simplemente mala suerte, sentía que algo raro flotaba en el ambiente. La lluvia no ayudaba y las calles del centro histórico parecían un lugar fantasma. Estaba a punto de regresar a casa cuando lo vi. Estaba parado bajo un farol que parpadeaba, como si la luz misma no se decidiera a iluminarlo por completo. Su traje negro parecía sacado de una fotografía antigua, con cortes elegantes pero anticuados, y el sombrero que llevaba inclinaba su sombra justo sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. Apenas se distinguía la línea de su barbilla y una extraña rigidez en su postura, como si estuviera completamente inmóvil, ignorando la lluvia que lo empapaba sin piedad. Me detuve y subió sin decir nada. Solo me pasó un papel con una dirección que no reconocí. Algo en su presencia me puso nervioso, pero no dije nada. ¿Es lejos? No mucho, solo siga. Su voz era baja y fría, y cada vez que lo miraba por el retrovisor, sentía que me observaba. Pero cuando enfocaba bien, parecía que no había nadie ahí. Mientras manejaba, empezó a hablar. Hace mucho, esta ciudad era diferente. Las noches tenían vida, pero todo eso se perdió. Había algo en su tono que me heló. Como si hablara de otro tiempo, de algo que ya no existía. El aire dentro del taxi se volvió pesado y el silencio era apenas interrumpido por el ruido de la lluvia. Llegamos al lugar después de un trayecto que parecía no tener fin. Había manejado alrededor de 15 minutos desde que el pasajero subió al taxi, pero la atmósfera hacía que el tiempo se sintiera mucho más largo. Cada calle que tomábamos se volvía más oscura y desolada, como si estuviéramos dejando atrás todo rastro de la ciudad conocida. Las calles por las que pasamos eran cada vez más angostas y desiertas, como si nos adentráramos en un rincón olvidado de la ciudad. El adoquinado brillaba bajo la lluvia y los faroles de luz amarillenta parpadeaban de manera intermitente, dejando partes del camino sumidas en penumbras. A los lados del camino, algunas casas antiguas y descuidadas asomaban entre la maleza, con ventanas rotas y puertas a medio cerrar, como si llevaran años sin ser habitadas. Había un silencio inquietante, roto solo por el sonido del motor y el golpeteo de la lluvia. Sentía que algo nos observaba desde la oscuridad de los callejones por los que pasábamos, pero me obligué a no mirar demasiado. Finalmente, me detuve frente a una casa que destacaba por su estado ruinoso. Era una casa antigua, con paredes descascaradas y enredaderas cubriéndolo todo. Las ventanas estaban completamente oscuras y el techo parecía inclinarse peligrosamente hacia un lado, como si estuviera a punto de derrumbarse. Me giré para decirle que habíamos llegado, pero el asiento trasero estaba vacío. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Durante unos segundos me quedé inmóvil, intentando procesar lo que veía, o mejor dicho, lo que no veía. Algo me empujó a bajarme del taxi, tal vez la necesidad de asegurarme de que no estaba imaginándolo todo. Quizá fue pura curiosidad, o quizá un instinto que no puedo explicar, pero sentía que tenía que acercarme a la casa. Caminé hacia la puerta, aunque cada paso resonaba como un tambor en mi cabeza, amplificando mi nerviosismo. Toqué varias veces,
pero nadie contestó. Era como si la casa misma estuviera esperando algo de mí. Entonces vi algo que me dejó paralizado. En el parabrisas trasero del taxi había una huella de mano, marcada en el empañamiento, como si alguien la hubiera dejado intencionalmente para que la viera. Una mano extraña, con dedos largos y delgados, como si no fuera completamente humana. El viento sopló, y juraría que escuché un murmullo en el aire, como si alguien hablara desde las sombras. Miré hacia la casa y vi una figura en una de las ventanas, quieta, mirándome. Parpadeé y desapareció. No pude dormir esa noche. Mientras conducía de regreso después de dejar la casa, mi mente no dejaba de dar vueltas. Sentía una mezcla de miedo y confusión. Cada sombra en las calles vacías parecía moverse y el sonido de la lluvia, que antes era solo un ruido de fondo, se volvió ensordecedor. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza y la sensación de ser observado no desapareció hasta que llegué a casa. A la mañana siguiente, decidí preguntar en la base de taxi sobre la dirección. Uno de los compañeros, que llevaba años trabajando, me dijo algo que me dejó helado: esa casa está abandonada desde hace décadas. Dicen que ahí vivió un hombre muy reservado, que casi nunca salía y siempre tomaba el mismo taxi para regresar a casa. La noche que desapareció, cuentan que había una tormenta como la de anoche. Algunos dicen que pidió un taxi, pero nunca llegó a su destino. Otros afirman que los taxistas que lo llevaban juraban escuchar su voz en el asiento trasero incluso después de que él ya no estuviera. Se dice que su espíritu sigue buscando un camino de vuelta a casa, pero nunca lo encuentra. Desde ese día, evito trabajar hasta tan tarde. Siempre reviso bien si el pasajero sigue en el auto al final del viaje. Guanajuato es una ciudad llena de historia, pero también de misterios que es mejor no explorar demasiado. ¿Y tú, te atreverías a trabajar de noche en Guanajuato? Tal vez algún día encuentres un pasajero como el mío, o algo peor.